Muy bien. Recuerden que estamos entendiendo la fuerza terrible de una condición natural en nosotros que se resiste, oigan lo que voy a decir, se resiste contra el propósito de Dios. Y no es que por naturaleza eso sea malo. Escuchen lo que estoy diciendo. Los instintos suyos son cosas muy buenas. Los instintos son recursos adaptativos que ha logrado desarrollar la especie humana o los seres biológicos buscando, digámoslo así, adaptarse al medio físico en el que se mueve y buscando de esa forma sobrevivir. ¿Ve? Cuando nosotros hablamos del instinto de conservación, hermano, el instinto de conservación es algo bueno. Cuando nosotros hablamos del instinto sexual, el instinto sexual es bueno. Oigan lo que estoy diciendo, el instinto sexual es bueno. ¿Ya? No hay nada malo en que un hombre sienta inclinación sexual por una mujer y que una mujer siente inclinación sexual por un hombre. Cuando digo inclinación sexual, no estoy hablando de genitalidad necesariamente, aunque puede desembocar allá, ¿ya? La inclinación puede desembocar en la genitalidad, pero cuando hablo de sexualidad, digámoslo en los términos más sencillos, lo sexual es que a los hombres les gusten las mujeres y a las mujeres les gusten los hombres. ¿Ya? Eso no es malo. Eso no es malo. Eso no es pecado. Eso no es inmoral. ¿Ya? Eso es instintivo. ¿Ya? Cuando lo instintivo se tuerce en razón a la búsqueda equivocada de soluciones a la necesidad de orden sexual. Fíjense ustedes que la necesidad sexual se vincula a la gran necesidad nuestra de protección, de cuidado y de afecto. Y una de las razones por las que una persona puede desarrollar inclinaciones homosexuales es porque tiene conflicto con la figura de protección o de afecto primigenia, básica de su vida, la mamá o el papá. ¿Ya? Y a partir de ese conflicto puede surgir por manipulación, puede surgir como consecuencia de elaboraciones resentidas, poco, digamos, saludablemente interpretadas. Puede ir surgiendo como ese sentimiento de querer actuar inconsecuente con la identidad sexual genital del progenitor que le genera conflicto. Hay muchas causas, las causas son muy variadas, pero todas las causas están
como elemento que obedece a una anormalidad, es decir, algo anormal. Ahora, la persona, usando mecanismos de defensa de su personalidad, llega hasta olvidarse del fondo de su origen, del origen de su conflicto, o podría descubrir que a través de la complacencia y de ese sentimiento de realización que le da el encuentro sexual, fíjese que parte de un encuentro sexual que se lleva hasta el encuentro genital, parte de eso es una cosa que se desarrolla y la persona no es consciente de dónde viene. Y la idea que a veces nosotros ingenuamente la aceptamos, y es muy ingenuo eso, el cuento de que desde que me conozco, yo soy así. Desde que yo me identifico, yo soy así. Y la pregunta es, ¿desde cuándo se conoce? Si es que se llega a conocer ya. Si es que realmente se está conociendo. Porque ¿de dónde parte toda su elaboración para decir yo siento esto y así me siento yo bien y así me siento yo realizado? Y hermanos míos, todo eso amerita mucho análisis, pero yo quiero que entiendan que el elemento instintivo se tuerce aún en forma anormal, porque el gusto instintivo del hombre por la mujer y la mujer por el hombre, instintivo, es instintivo. ¿Se puede torcer? Así también se puede no solamente desviar hacia una práctica homosexual, que es una desviación, sino se puede desviar hacia una necesidad extrema, anormal, como la promiscuidad. Y todo eso es algo adulterado, el instinto desbordado, es decir, el instinto mal interpretado, mal manejado. Entonces, la persona desarrolla una condición que lo desvía de las razones poderosas del llamamiento de Dios para su vida. El instinto no consulta propósitos de Dios. Entiendan, escuchen lo que estoy diciendo. El instinto no se pregunta, ¿y la voluntad aquí cuál es? El instinto no hace esa pregunta. El instinto se presenta como una expresión natural. Cuando yo oriento el instinto o le pongo límites, recuerda que hace 8 días estuvimos hablando de límites. Cuando yo soy capaz de reducir el instinto a un territorio en el que mi bienestar moral, espiritual no esté comprometido, el instinto acepta cauces, ¿ya? Porque el instinto es un elemento animal que acepta la conducción inteligente cuando esa conducción inteligente va dando pautas claras, va señalando bordes definidos y le permite conducirse de la manera válida que no estorbe la realización ya no del animal, sino del ser humano que se eleva por encima de su simple condición biológica en esa búsqueda, en ese interés de llegar a ser un hijo de Dios. Fíjese que nosotros
enredamos muchas veces las cosas porque terminamos catalogando de malo algo que no es malo, sino que está mal orientado, está mal dirigido, está sin límites y no tiene una fuerza superior que lo esté llevando por donde debe ser. Y por eso aparecen las manifestaciones concupiscentes que terminan desviando totalmente la conducta humana hacia una simple complacencia animal a veces, o a una satisfacción elemental, básica, primitiva, que nada tiene que ver con la realización de los intereses válidos de la persona. Y todo eso constituye los fundamentos del poder del mal en nosotros. El mal se apodera de eso y lo usa terriblemente y termina conduciendo nuestra vida humana hacia planos de experiencias que no nos realizan, que nos dejan totalmente insatisfechos y que su sentimiento digámoslo así, de satisfacción se queda corto porque no resuelve nada de fondo. Entonces aparecen las concupiscencias expresadas a través de los instintos, de las pasiones, de las emociones descontroladas. Fíjese que estoy hablando de cosas muy naturales. Que uno tenga emociones, pues claro, somos seres emotivos. Claro que se expresan. Los mamíferos somos así, ¿ya? Expresamos esto en nuestra condición humana. Y, hermanos míos, eso no es pecado. El problema es que esté mal manejado todo esto, esté mal orientado todo esto, y en cambio de producir bien, nos lleve a conductas que estropean las cosas grandes y válidas de nuestra condición humana en el propósito de Dios. Fíjense que hace 8 días les hablaba aún del nivel de relaciones que establecemos, ¿no? Eso a su tiempo lo trabajaremos. Hay relaciones que se manejan con una fuerza concupiscente, ¿ya? Un poder dañino, terrible. Hay personas que terminan en su ambiente relacional haciéndole mucho daño a otra persona, o una persona termina mejor haciéndose mucho daño a sí mismo por haber abierto espacios relacionales en una forma inadecuada, con las personas también inadecuadas. Con esto lo que les quiero decir es que las concupiscencias son cosas muy, muy fuertes, muy variadas también. Y el no poder discernirlas a tiempo, no poder identificarlas, hace que nosotros pequemos continuamente por torpes, por ignorantes, y terminamos desviándonos muy fácil del camino de la realización que Dios nos propone. Por eso, en un estado consciente de la lucha frontal con estas fuerzas que el mal potencia, fíjese usted que son territorios en los que el mal se encarga de meter su veneno. Es la forma como el mal direcciona las cosas para terminar perdiéndonos, alejándonos de la verdadera realización nuestra en el propósito de Dios. Y entonces tenemos que aprender a enfrentarlas y aprender a identificarlas. Y tenemos que descubrir que Jesús, que los apóstoles hicieron énfasis en eso.
Eso fue gran parte del mensaje de Jesús. ¿Cómo vencer todo eso? ¿Cómo superarlo? En Mateo 26, el versículo 41, Jesús está en Getsemaní, está en ese conflicto con su temor, con su angustia, con la demanda que tiene de consistencia, porque no puede fallar. Es el último momento de su proceso. Para esos se preparó toda la vida. Para llegar a ese punto se preparó toda la vida. Y Jesús vive un momento tremendamente exigente. Y se va con unos discípulos, los más cercanos, y les dice, acompáñenme, y les propone que oren con él. Y les dice a ellos, mi alma está triste, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Una tristeza al borde del colapso. ¿Sí? Está muy triste Jesús. Y nosotros hablamos de tristeza y pensamos en una depresión. Jesús enfrenta su tristeza y no le quiere dar mucho espacio, porque esa tristeza se puede convertir en una fuerza emocional poderosa que interfiera ese momento de lucidez que se le demanda para el último tramo de su recorrido en el programa de Dios aquí en la tierra. Sorprendente, ¿no? La tristeza es normal, y yo digo, estar triste es parte de lo normal en nosotros los seres humanos. Hoy estamos alegres, mañana estamos tristes, pero el peligro es no saber identificar el espacio que uno le debe conceder a la tristeza, ¿ya? Es decir, uno tiene que darle límites, uno tiene que decir hasta aquí. No tiene por qué ir más allá, no tiene por qué aparecer la tristeza y dejarla uno crecer silvestre y que tome los territorios de la vida de uno. Usted no tiene por qué hacer eso, usted es inteligente y usted es un hombre que entiende que a esas expresiones emocionales de su vida usted, además de darles cauce, les debe dar límites, decir hasta aquí. Y entonces tiene que aprender a enfrentarlas. El Señor Jesucristo entendía que la herramienta más poderosa para enfrentar su tristeza era la oración. Escuchen, era la oración. ¿Alguno está triste entre vosotros? Dice Santiago, haga oración. Haga oración. Si alguno está gozoso, si alguno está entusiasmado y alegre, no deje que su alegría se desboque por rutas equivocadas. Peligrosa es una alegría desbocada, y no desbocada por ser alegría, porque la alegría es una cosa muy buena. El problema es que usted lo conduzca a esa alegría, ese momento de elación, lo conduzca por una ruta que lo saque del territorio aconductado que debe tener como creyente. Y entonces usted, desbordado de alegría, entonces se va a la tienda de la esquina a tomarse unas cervezas. ¿Ya? ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Bueno, no vaya, la trae a la casa y se las toma en la casa porque usted está alegre. Y entonces usted coloca su equipo de sonido
y coloca la música, coloca merengues, coloca la salsa, porque usted está alegre. Y se alimenta de todas esas elaboraciones bastante, digámoslo así, como no, bastante indecentes en las expresiones de las canciones, que calan fácil por su contenido melódico, pero cuando usted escucha el mensaje de todas esas canciones, usted descubre que desvían, descubre que impulsa sentimientos inadecuados, ¿ya? A ritmo de merengue, a ritmo de vallenato, se asimilan muchas cosas terribles, ¿ya? Entonces, Santiago dice, si usted está alegre, cante alabanzas. Aconducte su alegría, direcciónela, métala en el territorio válido. No deje que su alegría se desvíe hacia rutas no manejables espiritualmente. Cante alabanzas, porque en ese momento de gozo, deje que su gozo se exprese en el conocimiento de Dios como una experiencia de satisfacción especial, porque ese gozo es el que nos da fuerzas. Eso dice el texto, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Vean ustedes que a eso se refiere la idea. Jesús está orando en medio de su tristeza, le dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Es decir, manténgase despiertos, clamando a Dios para que Dios me sustente, para que Dios me ayude. Y yendo, dice el texto, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Eso es muy lamentable. Él acongojado, él triste, y esta tristeza que le dan sus amigos. Al menos por un poquito de preocupación por mí, debieron mantenerse despiertos, motivados en darme fortaleza y en clamarle a Dios por la victoria que yo necesito alcanzar en este momento. Pero no, ustedes se olvidan de todo, porque el sueño es más poderoso que la responsabilidad, ¿ya? Es una queja del Señor, pero no una queja de mala disposición, sino constructiva, porque les dice en el versículo 41, velad y orad, manténganse despiertos, conscientes, identifiquen las cosas objetivamente, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando dice la carne, no está hablando del cuerpo, está hablando de los instintos, está hablando de las pasiones, está hablando de los sentimientos que por razón de esos poderosos neurotransmisores se desbordan en nosotros, porque nosotros, estimulados por circunstancias, producimos esas sustancias, y esas sustancias se, digámoslo así, inclinan el funcionamiento neurológico hacia ciertas inclinaciones, hacia ciertas tendencias emocionales.
Y eso, hermanos, no está dispuesto. Es decir, no es un recurso que colabore para esa búsqueda mental, consciente, espiritual. Eso es lo espiritual. Esa claridad, esa visión del propósito de Dios, ese saber que en este momento yo tengo que sacar adelante ese proyecto existencial en el plan de Dios, pero esa fuerza instintiva, emocional, pasional, no colabora, no se dispone. Al contrario, lo único que hace es estorbar, lo único que hace es resistir, lo único que hace es llenarnos la vida con mensajes de fracaso. No hay futuro, eso está muy feo. Mira cómo está descompensado. Mira que no hay nada a tu favor. Tú no cuentas con nadie. Observa que Dios te abandonó. Eso es la fuerza de sentimientos y emociones terribles. Nosotros en los estados emocionales pensamos muy mal. Hay gente que se sienta a llorar y elaborar pensamientos deprimentes, condiciones negativas. Hermanos, esa es la carne. A eso es que se refiere el Señor Jesucristo. Eso no ayuda, eso no colabora y eso hay que resistirlo. Yo no puedo dejarlo que se exprese tan espontáneamente porque lo que necesito es una condición que me fortalezca para poder enfrentar eficazmente este momento difícil al que me estoy enfrentando. ¿Me están oyendo? Recuerden, en ocasiones lo hemos mencionado, cómo los sacerdotes el grupo de sacerdotes, el grupo de doctos del pueblo de Israel que regresaron del cautiverio, los levitas que reunieron al pueblo que vino del cautiverio y les leyeron las palabras de la ley, las normas de la ley, los principios de la ley, para dejarles ver que por no haber atendido a eso, les vino la desgracia de la destrucción y del cautiverio. Y oyendo las palabras de la ley, la Biblia dice que el pueblo se puso a llorar. El pueblo se conmovió, el pueblo se entristeció. Yo creo que la tristeza que da haber tenido tantas cosas buenas al alcance y por la necedad, por la torpeza, por la falta de conocimiento de Dios, cómo todo lo perdieron. Cuando los líderes como Esdras y Nehemías se dieron cuenta de que el pueblo andaba destrozado y deprimido, pues como consecuencia de la lectura de la ley, dijeron, no, el propósito no es ese. No, Señor, me hacen el favor y se van a sus casas. Y allá preparen comida, preparen abundante comida y denle comida a los que no tengan, de modo que hoy sea un día de celebración donde todos tengan que comer y beban vino dulce. Porque ustedes deben estar gozosos y no tristes, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Necesitamos que el gozo nos levante el poder y la confianza. Tristes no. Ese estado anímico no conviene en este momento que necesitamos todo el entusiasmo para enfrentar este programa de reconstrucción de la nación. Estamos reconstruyendo el país, estamos reconstruyendo la nación y no es posible que ustedes se llenen de tristeza y se pongan a llorar
porque en esas condiciones ustedes no van a tener ánimo para hacer las cosas que se tienen que hacer. No, señor, vayan a comer, vayan a celebrar, hagan fiesta, beban vino dulce. ¿Por qué? Porque necesitamos el gozo, porque lo que viene es muy duro. Aleluya. ¿Cuántos estados anímicos a veces dentro del ambiente familiar no hacen sino estorbo? Estados emocionales tontos a los que le damos mucha importancia. Imagínense una familia en plena crisis, viviendo una situación económica complicada, buscando caminos para resolver cosas, y toda la gente en la casa peleando unos con otros, disgustados, molestos, algunos resentidos, otros amargados, y los otros buscando al psicólogo para superar esa depresión que se los está comiendo. Imagínense, mientras se trata de resolver el estado emocional, la crisis hace mella. Lo que necesita es hacer a un lado todas esas cosas y encontrar maneras para superar esas condiciones y darle a la vida el direccionamiento, la fuerza, el impulso que necesita para que en ese momento duro haya suficiente fuerza para seguir adelante. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Fíjense que todo esto es de sentido común. Eso es sentido común. De hecho, no es tan común en el sentido común. No es tan común. Porque nosotros somos atravesados. Cuando debiéramos estar gozosos, buscamos una crisis, cualquiera sea la crisis. Entonces, o nos entristecemos, o nos acomplejamos, o nos llenamos de sentimientos de culpa, o nos molestamos. ¿Ya? Y entonces, en esas condiciones, todas esas fuerzas se vuelven fuerzas concupiscentes. ¿Me entienden? Entonces Jesús dice, estén despiertos, mírense, analícense, descubran los estados en los que están ustedes y trabájense en serio y oren. Agregado a descubrir ese tipo de limitaciones y saber esos caminos que usted sabe escoger para complicarse la vida, porque son épocas en las que usted se complica la vida. Entonces usted los descubre porque está vigilante, pero va a Dios y le dice, Señor, dame la victoria, porque esto no puede seguir sometiendo mi vida, porque yo necesito todas mis fuerzas direccionadas en la conquista de las metas definitivas de mi existencia. Gloria a Dios. ¿Me están oyendo, hermanos míos? ¿Están entendiendo el asunto? Poder de concupiscencias. Poder de concupiscencia. Y esa es la obra, nosotros decimos, esa es la obra del diablo. Esa es la obra del diablo. ¿La obra del diablo cuál es? Ese poder del mundo para acobardarnos. Ese poder del mundo para dividirnos, para separarnos. ¿Ya? Imagínense nosotros aquí en Colombia tan llevados que estamos. Y que los que están manejando el país buscando polarizarnos cada día más, dividirnos cada día más, resentirnos cada día más, llenarnos de odio cada día más, odio de los unos colombianos contra los otros colombianos. Porque ellos saben el poder que tiene eso. El principio dice, divide y reinarás. Divide y reinarás. Entonces alguien está buscando poner a los pobres a un lado y a los que tienen alguito a otro lado para que se enfrenten. Y en esa forma se gobierna fácil, porque nos divide.
como si no fuéramos los mismos seres humanos, los unos y los otros, que si en cambio de dividirnos nos ponemos de acuerdo, elevamos a esta sociedad hacia las grandes soluciones. ¿Me están oyendo? Pero es el espíritu de promoción de los resentimientos. Eso es el mismo trabajo que hace un hombre que quiere controlarle la vida o que quiere seducir a una muchacha. Comienza a meterle en la cabeza el mensaje que la resienta contra sus padres. ¿Usted sí nota cómo la tratan a usted? ¿Usted sí ha notado que en su casa a usted no la quieren? Los preferidos son otros. ¿Usted no ha notado que su mamá a usted la trata así, así, y le va llenando el corazón de odio y la separa de su familia? Porque la resiente, la amarga, y ya cuando la separa de su familia, como ave rapaz, la agarra y se la lleva, para descubrir ella que con los únicos que contaba era con su familia, ahora está en las manos de un hombre perverso que hace con ella lo que le da la gana. Eso es lo que está pasando aquí en nuestro país, en Colombia. ¿Ya? Cuando yo no puedo controlar, busco dividir. Y cuando logro dividir, los pongo a pelear. Y peleándolos los gobierno más fácil. Es el típico manejo de las mamás manipuladoras, ¿no? Eso a mí me angustia cuando yo veo una mamá manipuladora. ¿Y qué es lo que hace una mamá manipuladora para mantener el dominio en la casa? Pone a pelear a sus hijos. A unos les dice cosas de los otros y a estos les dice cosas de los otros. Y entonces los pone en conflicto todos alrededor de ella. Ella se queda allí a la distancia esperando los agarrones entre ellos para mantener ella el control. Eso es una madre manipuladora y así gobierna. Le estoy diciendo porque es muy frecuente. Y a veces en consejería yo tengo que despertar a la gente diciéndole, oiga, abra los ojos, ¿sí ven cómo los están manejando? ¿Quién? Su propia madre, su propio padre. Todo lo que están haciendo es manipularlos, creándoles conflictos entre ustedes. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de manejarles la vida que tienen. ¿Me están oyendo bien? Entonces, fuerzas concupiscentes que se levantan y estorban los momentos clave de la vida de la gente. En los momentos en que más se está demandando de la persona, los momentos en que las decisiones de la persona están definiendo muchas cosas, a veces no solo para ella, sino para otras personas que dependen de sus decisiones y de sus posturas, hermanos, aparece este poder mundano, perverso, maligno, que exacerba fuerzas concupiscentes de resistencia y que hacen que la persona al fin no logre orientar posturas válidas porque la resistencia interna que tiene es tan agresiva que todo lo que hace es entrar en lucha interior y no logra resolver lo que circunstancialmente debe manejar con eficiencia, pero no lo puede hacer porque tiene un desorden interno por las fuerzas concupiscentes que aparecieron a mal momento. De hecho, calculadamente aparecieron para estorbarle los procesos existenciales a la persona. ¿Me están oyendo bien? Yo creo que ustedes se dan cuenta que esas cosas han aparecido así en la vida de ustedes. ¿Ya? Cuando debe darse un proceso de reconciliación, hermanos, pasan 2 o 3 cositas que despiertan viejos resentimientos. Viejos resentimientos. Estaba por allá bien oculto. Y ahora que se estaban logrando objetivos saludables, aparece
esa condición perversa que descompensa totalmente y todo se va al suelo. ¿Eso quién lo hace? El diablo. Entiéndame, el diablo que somos nosotros mismos, ¿no? Entiéndame lo que quiero decir, no es un elemento extraño que está operando en nosotros, es el desorden interno en nosotros. Porque cuando debiéramos concitar todas nuestras fuerzas alrededor de objetivos grandiosos, nosotros no podemos hacer nada, porque hay una total resistencia a partir de esas fuerzas poderosamente concupiscentes que se levantaron. Por ejemplo, llega el momento de tomar decisiones que demandan valor, ¿no? Es decir, como valentía. Cuando digo valor, me estoy refiriendo a valentía. Es que hay que jugársela y hay que ser valiente sabiendo que el asunto no es fácil, pero se debe hacer. Y entonces comienzan a aparecer elaboraciones viejas de temores, de complejos, de ese sentimiento de fracaso. Y se va bloqueando la persona, se va paralizando, hasta que entra en una crisis que a veces se expresa como crisis existencial, a veces como crisis depresiva, a veces como una crisis de temor, de terror, de pánico. ¿Y por qué tiene que aparecer ahora precisamente eso? Porque allí estaba. Nunca se manejó adecuadamente y la puerta quedó abierta como para que en el momento en que se necesita toda la energía constructiva para tomar decisiones válidas, aparecen todos los obstáculos que nosotros nos podemos imaginar, producto de el descontrol de condiciones pasionales, instintivas, mal manejadas, mal interpretadas y mal elaboradas racionalmente, que nos estorban. Nos estorban. Ese es el cuento que saca la gente cuando dice que cuando se consagran a Dios, les vienen más problemas. Y dice, es que el diablo cochino es así. Ese es el diablo cochino. Claro, cuando lo ve a uno más consagradito, cuando lo ve a uno ubicado, ahí mismo aparece para venir a dañarle a uno todo lo que ha construido. Hermano, eso no es así. Eso no es así. Lo que pasa es que en el momento en que estamos haciendo las cosas bien hechas, van apareciendo viejos temores. Van apareciendo condiciones que nos acomplejan, tenemos complejos y entonces decimos, es que yo estoy venciendo, pero ¿cuánto me va a durar esto? ¿Cuánto seré capaz de alcanzar? ¿Qué tan lejos llegaré? Yo no creo que aguante tanto. Entonces fíjense ustedes que son fuerzas que bloquean, detienen. Y no es el tentador enemigo que viene de allá afuera, desde el averno, desde el infierno, a venir a estorbarnos el momento de grandes decisiones. No, son nuestros viejos temores, son nuestros viejos complejos, son nuestros sentimientos guardados que no los hemos vencido totalmente y están allí acechando todo el tiempo, de modo que cuando mejor nos sentimos, como que aparecen y comienzan a aparecer los temores, las angustias nuestras. Yo sí lo decía, que esto no iba a durar tanto. ¿Ven ustedes? Cosas de nuestra propia mente que si las replanteamos conscientemente, velando y oramos consistentemente, hermanos, eso se va y nuestra vida sigue victoriosa. Gloria a Dios. Hermanos, el mundo es un cuento. El mundo es un cuento, ¿ya? El mal es un cuento que se volvió poderoso porque lo creímos. El único que tiene poder es el bien porque viene de Dios. Pero nosotros volvimos poderoso el mal. ¿Por qué lo volvimos poderoso?
porque creímos el cuento. El mundo es un cuento, todo eso es un cuento. El Señor Jesucristo, mostrando la idea en el Evangelio de Juan. Espero que esto me lo estén captando muy bien, porque yo creo que esas luchas ustedes las tienen todo el tiempo, metidos en unos líos de los que nunca salen, y cuando están sacando la cabeza, se están ahogando, se los está llevando la corriente, y de pronto se agarran y llegan a la orilla y dicen, me salvé. Pero no se salvó. Viene otra creciente y lo arrastra porque usted tiene fuerzas mal orientadas dentro de usted. El problema no está sino en usted, no está fuera de usted, está en usted, porque le está dando mucho crédito a condiciones negativas y no le está dando crédito al poder de Dios. En Juan en el capítulo 8. Juan capítulo 8, donde Jesús hace mención del poder de la verdad para dar liberación. La verdad os hará libres. Del versículo 32. En el versículo 37 dice, porque ellos dicen es que nosotros somos hijos de Abraham, y nosotros no somos hijos de pecado. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Educación, crianza, culturización maligna, equivocada. A eso es que me refiero cuando digo un cuento. Eso no es verdad, pero lo creemos, lo aceptamos. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Dice él, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Entiendan, vosotros sois de vuestro padre el mal. Lo mismo diría, vosotros sois de vuestro padre el mundo. ¿Ya? Vosotros sois de vuestro padre la carne. Todas esas cosas traducen la misma idea, porque son fuerzas de resistencia creadas culturalmente en nosotros. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Mire, toda esa fuerza nos lleva a destruirnos entre nosotros mismos, a matar al otro ser humano, a quitar de en medio el otro ser humano. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla, mentira de suyo habla. Todo lo de él es un cuento. ¿Están entendiendo la idea? A eso me refiero. Es un cuento, ¿ya? Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Miren que es fuerza de interpretación maligna. Nos interpretamos mal a nosotros mismos. Sentimos impulsos internos y los interpretamos mal, los apreciamos equivocadamente, ¿ya? Tenemos condiciones emocionales que se despiertan y las interpretamos mal. Por ejemplo, tenemos impulsos sexuales que son normales, pero los interpretamos mal y los convertimos en fuerzas concupiscentes, malignas y destructivas. Impulsos que debieran ser muy constructivos, porque a través de mi condición masculina, esos son los impulsos sexuales, mi condición masculina, mi condición de varón, mi interés de ver las cosas desde un enfoque varonil y comprometido, responsable por mi condición masculina, yo debiera tener fuerzas para hacer muchas cosas, como ustedes en su condición femenina. Pero cuando sentimos cosas como hombres, las interpretamos mal, las enfocamos mal y nos conducen a prácticas equivocadas que no nos llevan a ningún nivel de realización. ¿Me están entendiendo la idea? El problema es el poder del mal que nos tuerce todo y nos lleva a ver las cosas de una manera tan equivocada que nos convertimos en enemigo de Dios, el ser que más nos ama a nosotros, y nosotros nos llenamos de odio contra Él por el mensaje equivocado al que llevamos la interpretación de las cosas que vivimos. Y le damos crédito y le abrimos puerta a todos los cuentos que nos echan en el mundo, bajo la presunción de que el mundo sabe mucho y de que esas cosas, como lo muestran, son cosas muy buenas, son cosas muy realizantes, son cosas extraordinarias, y no somos capaces de hacer el discernimiento oportuno y descubrir que eso es una mentira y abrirnos hacia la verdad que rompa todas las cadenas de sometimiento y condicionamiento de la vida nuestra de forma equivocada en el manejo distorsionado de nuestros estados internos y de nuestra capacidad interpretativa de la vida. Concluyo con un texto de Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5:24. Esto es, les dejo el texto, Gálatas 5:24. Dice: leo desde el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Fíjate que estas condiciones son las que facilitan la interpretación válida de nuestra propia vida. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, han sometido la carne, han sometido los instintos, han sometido todas las pasiones y deseos que se desbordan equivocadamente para darle un giro edificante de todas esas cosas que, si las usamos bien, son maravillosas. Gloria a Dios. Es que Dios no hizo eso para nuestro daño. El daño es la interpretación que nosotros damos. Es el enfoque que nosotros damos. ¿Ha quedado clara la idea? ¿Tiene sentido eso? Pónganse de pie, por favor.
Qué lío, ¿no? Qué lío. Cuando a usted le dicen es que el enemigo está colocando en usted todos esos impulsos. Hermanos, esos impulsos no los colocó el enemigo. Esos impulsos los colocó Dios. ¿Ya? Que usted se emocione, es un derecho que le dio Dios a usted. Que usted se apasione por algo, eso es una habilidad suya, es un recurso suyo, su pasión por algo. A Jesús le gusta la gente apasionada, a Dios le gusta la gente apasionada, ¿verdad? A Dios no le gusta los que son evasivos, los que no se comprometen con nada. No, a Dios le gustan los apasionados. Pero, ¿qué mueve su pasión? ¿Qué razones? ¿En qué se sustentan? La pasión por sí no es mala, es como le enfoque y en qué sentido le interpreta, ¿verdad? ¿Qué está buscando de fondo? Todo eso, hermanos míos. Usted es lo que es, solo que no funciona como debe funcionar. Y no funciona como debe funcionar porque está lleno de mentira, mucha mentira, demasiada mentira. El día que la verdad llegue, hermanos míos, todas esas cadenas que lo aprisionan desaparecerán en la misma estructura biológica que es usted. Porque cuando Dios lo hizo positivamente enfocado y lleno de habilidades para sacar adelante su vida en este mundo. Si usted lo usa mal, se daña, pero ese no es el origen. ¿Quedó claro? Oremos, pidámosle al Señor que nos ayude, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, pidámosle el conocimiento, que Dios nos ayude a ser discípulos de Cristo y meternos en esto del discernimiento objetivo de las cosas de la vida y que nosotros, con la sabiduría que viene de Él, podamos alcanzar las sanas interpretaciones de las condiciones de nuestra vida para conducirlo todo hacia realizaciones válidas en el propósito del Padre Eterno. Te damos gracias por todo esto que nos concedes, esta claridad de tu palabra que nos llega, Señor, este despertar de sensibilidad en nosotros que nos motiva hacia las poderosas razones del conocimiento y la práctica espiritual. Tú estás viendo nuestra limitación, tú estás viendo nuestros conflictos, todas esas condiciones que aparecen en nosotros como fuerzas que por no interpretarlas bien, Señor, nos hacemos daño con ellas. Ayúdanos a tener la sabiduría suficiente para poner en cintura todo y someterlo al régimen de tu voluntad, Señor. Ayúdanos entonces a replantear tantas cosas que tienen que ver con el entendimiento común que tenemos de todo lo que tú has dispuesto, Señor, porque tú todo lo has dispuesto para bien, para edificación, para la construcción de nuestra vida. Lo estamos manejando muy mal. Ayúdanos a tener la sabiduría para hacer la reorientación y la reinterpretación adecuada. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén. Hermanos míos, van viendo ustedes que el asunto no es perverso como se suele decir. Usted no es una cosa mala, no es una estructura mala. Usted está muy mal orientado. Anda metido en unos enfoques existenciales tan dañinos que ni las más poderosas habilidades que Dios le ha dado le sirven para algo, porque usted las empobrece con sus manejos. Pero Dios es poderoso y quiere sanarnos de todo eso. ¿Lo quiere usted? Dios les bendiga. Salúdense, por favor.